¿Qué onda? Hoy nos vamos a meter a un mundo que casi nadie ve, pero que es súper importante para que todos nuestros aparatos funcionen. Vamos a hablar de cómo las máquinas, desde un horno industrial hasta el celular, pueden sentir la temperatura. A ver, ¿nos hemos puesto a pensar en esto? ¿Cómo es posible que un teléfono sepa que se está calentando demasiado y necesita bajar el ritmo? O no sé, ¿cómo un horno industrial mantiene una temperatura precisa por horas? Bueno, justo esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y aquí está la clave de todo. No es magia, ni un solo tipo de sensor. Es toda una familia de componentes electrónicos, un verdadero zoológico de piezas donde cada una está diseñada para una tarea súper específica, ya sea máxima precisión, bajo costo o resistencia al ambiente. Ok, este es nuestro mapa para el recorrido de hoy. Primero, vamos a entender el concepto básico de cómo sienten calor las máquinas. Luego, nos clavamos en las tres grandes soluciones, la que usa resistencia, la que usa voltaje directo y la más moderna, por datos digitales. Y cerramos con lo más importante, cómo se elige el sensor perfecto para cada trabajo. Vámonos con la primera categoría, que es la más fundamental de todas, la solución por resistencia. La idea aquí es bien sencilla pero muy poderosa. Medir la temperatura viendo qué tanto un material se opone, o sea, qué tanta resistencia le pone al paso de la electricidad. Y esta es la definición formal, pero fíjense en la palabra clave, predecible. Estos componentes cambian su resistencia eléctrica de una manera que ya conocemos y podemos calcular. Si sabemos exactamente cómo cambia, entonces podemos saber la temperatura exacta. Ese es todo el truco. Dentro de esta familia, el primer jugador son los RTD. Pensemos en ellos como los campeones de la precisión, el estándar de oro. El más famoso es el PT100, y su nombre nos dice todo. PT por platino y 100 porque a 0 grados Celsius tiene exactamente 100 ohms de resistencia. Son súper estables, súper confiables, por eso son los reyes de la industria. Y en la otra esquina tenemos a los termistores. A ver, si los RTD son el estándar de oro, los termistores son los caballos de batalla. Son mucho más baratos, súper sensibles a los cambios de temperatura y por eso los encontramos literalmente en todas partes, en cargadores, en electrodomésticos, en todos lados. El más común es el NTC, donde su resistencia baja conforme la temperatura sube. Entonces, al final del día, todo se reduce a esto. La elección entre un RTD y un termistor es un balance. ¿Se necesita la máxima precisión y estabilidad para un proceso industrial crítico? La respuesta es un RTD, sin duda. Pero, ¿se busca algo barato, sensible y fácil de usar para un producto de consumo masivo? Ahí, el termistor es el ganador. Ahora, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Hay un pequeño detalle con los sensores resistivos. ¿Qué pasa si el sensor está muy lejos del circuito que lo lee? Pues que el cable de conexión, por largo que sea, también tiene su propia resistencia, y el sistema podría terminar midiendo la resistencia del sensor más la del cable, lo que obviamente nos da una lectura equivocada. Pero para este problema, la solución de ingeniería es simplemente brillante. La conexión más básica es con 2 hilos, pero ya vimos que no es muy precisa a distancia. Luego viene la de 3 hilos, un estándar en la industria, que usa un tercer cable para medir la resistencia del cableado y restarla. Y para la máxima precisión, está la configuración de 4 hilos, que separa por completo la corriente de la medición, eliminando prácticamente todo el error del cable. ¡Es genial! Muy bien, dejemos atrás el mundo de la resistencia y pasemos a la siguiente etapa de la evolución. ¿Qué pasaría si el propio sensor pudiera traducir la temperatura a un lenguaje mucho más directo? Uno que los circuitos podrían entender sin tantos cálculos. Pues para eso existen los sensores analógicos integrados. Son básicamente chips inteligentes que ya hacen una parte del trabajo pesado por nosotros. Miden la temperatura y nos entregan una señal muy limpia, ya sea un voltaje o una corriente, que sube y baja de manera lineal y proporcional a la temperatura. Mucho más fácil. Y el ejemplo clásico, el rey de esta categoría, es el LM35. Es famosísimo porque es increíblemente directo. La regla es súper simple. Por cada grado Celsius, su salida de voltaje sube 10 milivoltios. O sea, se conecta, se mide el voltaje, se divide entre 10 y listo. Ya se tiene la temperatura en grados Celsius. Así de fácil. Pero ojo, no todo es voltaje. Hay otros sensores como el AD5090 que en lugar de voltaje entregan una corriente. Y uno podría preguntarse, ¿por qué? Bueno, porque una señal de corriente es muchísimo más resistente al ruido eléctrico y no se ve afectada por la caída de tensión en cables largos. Es, digamos, una forma más robusta y confiable de mandar la información a distancia. Así que aquí tenemos 2 lenguajes analógicos diferentes. Por un lado, el voltaje, que es muy fácil de leer y convertir. Por otro, la corriente, que es mucho más resistente para la transmisión en ambientes ruidosos o a largas distancias.
La elección, como siempre, depende totalmente del problema de ingeniería que se esté tratando de resolver. Y ahora sí, vamos a dar el salto a la categoría más moderna, la más avanzada. Hablemos de los sensores que no solo miden, sino que prácticamente piensan. Son los que hablan el idioma nativo de las computadoras, los datos digitales. Y aquí es donde está la verdadera magia de estos componentes. Un sensor digital hace todo el proceso adentro de su pequeño chip. Mide la temperatura, la convierte a un número digital y la empaqueta en datos listos para ser leídos. El microprocesador solo tiene que pedir el dato y recibe un número limpio. Se acaba por completo el problema del ruido y la complejidad del mundo analógico. Un ejemplo perfecto de esto es el famosísimo DS1820. Es increíble porque usa un protocolo llamado OneWire, que, como su nombre lo indica, le permite comunicarse usando un solo cable de datos. Además, es súper común encontrarlo así, encapsulado en metal y a prueba de agua, lo que demuestra qué tan robusta puede ser una solución digital para el mundo real, para entornos difíciles. Pero, claro, el mundo digital también tiene sus propias reglas y compromisos. Fíjense en esta tabla. Con el DS18B20, si se quiere más precisión, o sea, más resolución, más bits, el sensor necesita más tiempo para pensar y hacer la conversión. Para la máxima precisión de 12 bits, puede tardar hasta 750 milisegundos. Así que siempre hay un balance entre qué tan rápido y qué tan preciso se quiere ser. ¡Perfecto! Ya vimos las tres grandes familias de sensores. Ahora vamos a juntar todo esto para entender la pregunta del millón. En el mundo real, ¿cómo se decide cuál usar? La verdad es que esta frase lo resume todo a la perfección. No hay un mejor sensor en abstracto, solo existe el sensor correcto para una aplicación específica, y la elección siempre va a depender de estos 4 factores. ¿Qué rango de temperatura se va a medir? ¿Cuánta precisión se necesita? ¿Cómo es el ambiente donde va a trabajar? Y claro, ¿a qué tipo de sistema se va a conectar? Y esta guía es un mapa visual excelente de todo ese proceso de decisión. Nos muestra cómo podemos empezar por la alta precisión de los RTDs industriales, con sus configuraciones complejas de varios hilos para eliminar errores, y cómo podemos llegar hasta la simplicidad y el bajo costo de los termistores, que son perfectos para la electrónica de consumo. Es un mapa para tomar la decisión correcta. Entonces, para recapitular rápidamente nuestro viaje, arrancamos con el concepto más básico, la resistencia, donde conocimos a los precisos RTDs y a los económicos termistores. Después, vimos cómo los sensores integrados nos simplifican la vida al darnos señales analógicas directas. Y finalmente, llegamos a la cima con los sensores digitales, que nos entregan datos puros y listos para procesar. Al final, lo que hemos visto es cómo, a través de estos pequeños componentes, le damos a las máquinas una especie de sentido del tacto, pero para el mundo térmico. Y esto nos deja con una pregunta que a mí me parece fascinante. Si ya logramos que sientan el calor con este nivel de sofisticación, ¿qué va a ser lo próximo que les enseñaremos a sentir?